Buenas tardes. El Tecnológico Nacional de México, a través del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, le da la más cordial bienvenida a este segundo. En el primer webinar, tuvo como propósito brindar un espacio de reflexión póstuma en reconocimiento al maestro Severo Iglesias y a su extensa obra, del cual consiste en la crítica y la dialéctica. En este segundo webinar académico, girará sobre la responsabilidad de la filosofía, partiendo desde su manifiesto filosófico, su relación con la crítica, la interdisciplinaridad entre ciencia y filosofía, para finalizar con las contradicciones del discurso moral. Es así como los temas contenidos en la obra Filosofía y Problemas Actuales forman parte de las temáticas de las participaciones, por lo que para este encuentro hemos invitado para charlar con amigos que tienen algo que decir sobre este asunto. Les doy la bienvenida a nuestros invitados: José de Jesús Casas, Rubén Martínez, Juan Pichardo y Arturo Raya, a los cuales les agradezco su participación en este evento. La dinámica para este webinar será la siguiente. Se tendrán 2 intervenciones por participante, cada una más o menos de 5 minutos de exposición, e igualmente expresamos la idea de invitar al público interesado a expresar sus comentarios o preguntas en el chat de la sesión, el cual daremos lectura y respuesta al final de las intervenciones de nuestros invitados. Abro el diálogo en esta primera vuelta con la intervención de José Casas para conocer la importancia del pensamiento y obra del maestro Severo Iglesias. Adelante, José, por favor. Ok, vamos a dar el siguiente punto. En la obra que da pauta para esta charla, el maestro Iglesias se pregunta si la filosofía puede ser ciencia constituyéndose en un problema fundamental. Rubén Martínez, te cedo la palabra. Muchas gracias, muy amables por la invitación y muchas gracias al público que nos está escuchando. En esta ocasión, en esta segunda participación, quisiera abordar a partir de los 3 libros que me he apoyado en la lectura del maestro Severo Iglesias, el de Dialéctica del Pensamiento, que ya lo analizamos, Filosofía y Problemas Actuales, y el de Estructura de la Filosofía y del Pensamiento Científico. En estos 3 libros puedo entender o podemos entender un diagnóstico y una perspectiva. En esta primera participación voy a hablar del diagnóstico, y en este diagnóstico tenemos un contexto en el que el maestro Severo analiza el agotamiento o la crisis, o más de manera precisa, la crítica a la modernidad que incluía una serie de aportaciones de la filosofía y las diversas disciplinas científicas. Y en esta crítica vemos, de acuerdo al diagnóstico del maestro Iglesias, que si bien se abordó conjuntamente la ciencia, la filosofía y la educación, pues parecían áreas completamente excluyentes, incluso como de muy difícil diálogo entre ellas. ¿Y qué es lo que nos daba como consecuencia esta situación? Bueno, pues dice el maestro, una visión estrecha de la ciencia, de la filosofía y de la educación, en el sentido que había poca interacción y diálogo entre ellas. ¿Qué resultaba de esta situación? Bueno, pues en cierto sentido había una actitud pasiva de los estudiantes
y una actitud activa de los expertos. De tal suerte que los estudiantes pues se les encargaban manuales y se pensaba que a través de ellos podrían formarse como científicos o como investigadores, lo cual era un grave error, ¿no? En ese sentido había una formación muy rígida, tanto en la formación científica como en la formación filosófica. Se excluían muchos factores que influían en la investigación y se pensaba que con una simple lectura, una simple formación de manuales con cierta disciplina lógica, se pensaba que en ese sentido uno iba a ser científico. Y también se pensaba que los investigadores con cierta vocación tecnológica, la única actividad que podían realizar era estrictamente tecnológica y los humanistas a reflexionar en la filosofía y los científicos a hacer ciencia. Entonces había un completo divorcio. En este sentido, lo que diagnostica el maestro Severo era que la filosofía pues era muy difícil o muy difuso su objeto de estudio y sus métodos eran muy confusos. De ahí que parte de su trabajo consistiera en este contexto mexicano de darle forma, de darle métodos a la filosofía de la ciencia. Y finalmente había una especie de estructura institucional muy rígida. Las universidades dedicadas a cuestiones filosóficas, humanistas, los tecnológicos, digamos, ubicados en la parte técnica única y exclusivamente, y dentro de las universidades, las áreas filosóficas, a la simple reflexión, a la especulación, a la interpretación. Esto, en síntesis, era el contexto que diagnosticaba el maestro Iglesias prácticamente en las décadas de los 80s y comienzos de los 90s, y que de alguna manera permeaba en el pensamiento mexicano estas dicotomías, esta imagen rígida de la ciencia, esta confusión de la filosofía. Más adelante, en mi segunda intervención, también podemos encontrar algunos elementos de perspectiva que yo le voy a denominar una filosofía de la planeación científica, no una filosofía política científica, porque a veces el concepto de política se puede plantear como cierta confusión. Y más en la segunda intervención voy a dar algunos detalles que también en la misma obra de el maestro Severo Iglesias ya se adelantaban y ya se proponían para una ruptura con esta idea crítica rígida que heredamos del contexto modernista. Por mi parte, creo que es mi primera intervención. Muchas gracias, Rubén. José Casas, creo que ya podemos escucharte en esta primera intervención. Por favor, adelante. Yo lo que quería decir en esta segunda sesión de las reflexiones sobre la obra y pensamiento del maestro Severo Iglesias era precisamente eso. Los vocablos pensamiento y obra tienen una semántica muy específica. En ese sentido, quisiera en esta primera participación marcar esas líneas en las que el maestro, o en lo que yo considero que es la cuestión del pensamiento y la obra. La idea de pensamiento es muy fuerte, así como yo quiero plantearla, porque el pensamiento es algo que se impone a quien ni siquiera lo ha pensado. No sé si me explico. Cuando hay pensamiento, se impone a quien no ha pensado. Un ejemplo tal vez como muy trivial, pero que puede servir, es cuando uno mismo, se siente mal y va a ver al médico y le dice qué siente, de qué
¿Qué es lo que tiene? El médico dice, como se llama, diagnóstico, ¿no? En esa idea de, a través del conocimiento, el diagnóstico es eso, el vocablo, y dice, tienes esto. Y entonces encontramos una forma distinta de entender lo que nos está afectando. Entonces hay un pensamiento médico. No lo habíamos pensado, se nos impone cuando vamos al médico. Esa es la idea de pensamiento, ¿eh? Y hay un pensamiento en la obra del maestro Severo Iglesias. Aquí viene el otro asunto. El pensamiento médico no está tematizado por un autor. O sea, desde Galeno, es decir, hay una infinidad de participaciones para conformar el pensamiento médico. Entonces ya la obra se configura por un texto o varios textos y un autor. Esa es la diferencia. Por eso luego nos encontramos con los manuales o con lo que hasta en doctorado dicen, a ver, tú lee ¿no? Sí, pero ahí se trata de recopilar un pensamiento, pero no una obra. Esa es una cuestión fundamental para distinguir. Hay pensamiento y ya hay obra. Y la obra está ligada a un texto y a un autor. Y ya hay diversidad y unidad en ese pensamiento y en esa obra. De tal suerte que podemos, digamos, tomar opción a la crítica, podemos tomar dialéctica del pensamiento, que ya está comentado, bueno, en parte está comentado, pero entonces vemos la unidad en la diversidad. Esa es otra característica de la obra que está asociado a un texto y un autor, pero además está el pensamiento. Entonces, el pensamiento, por ejemplo, en el caso que puse, el pensamiento médico, no tiene estrictamente un autor. Está Hipócrates, Galeno y Pasteur, las vacunas y Te todo queda eso. un minuto, por favor. Sí. Entonces, esa es una cuestión que yo quería subrayar, que en Severo Iglesias hay un pensamiento que se impuso a quienes no lo habían pensado, pero también hay obra, es decir, textos ligados a un autor. Gracias, maestro. Uno de los puntos que trata el maestro Iglesias en sus obras es sobre la razón y sobre la unidad del racionalismo. En esta primera intervención para ti, Juan Pichardo, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Sí, gracias, Alejandra. Bien, pues antes que nada, gracias por la invitación a este ciclo de actividades. Y dada la invitación a participar acerca de lo que acaba de anunciarnos ya ahorita el maestro José Casas respecto a la obra y pensamiento del maestro Severo, voy a exponer una serie de reflexiones tomando como inspiración el libro de problemas actuales de la filosofía y particularmente el apartado sobre las contradicciones y límites del discurso moral de 1981. En primer lugar, quiero colocar la importancia que merece la lectura de este libro. ¿Por qué? Porque el maestro Severo coloca la tarea filosófica como punto de partida para entender la racionalidad como una manifestación durante un tiempo prolongado. En segundo lugar, hace una explicación de los tipos de razón que el autor describe de una manera muy elocuente y que son expresiones de su pensamiento muy, muy rico, pero también muy claro en este tipo de expresiones que él hace respecto a la razón. Y tercero,
Propiamente el capítulo de contradicciones y límites del discurso moral nos permite entender esta relación que hay entre la razón, las pasiones, los sentimientos y los afectos en consonancia con una estructura moral desde la modernidad y una interpretación como una posibilidad de conocimientos actuales. Y por último, un punto también importante es la relevancia de abordar un autor mexicano contemporáneo, desconocido, pero a la vez tan interesante por estas ideas ricas y claras al mismo tiempo. Bien, entonces para poder iniciar con estas expresiones que habla de la razón, hay que entender que el racionalismo no presume una sola actitud, sino que es abierta a una diversidad de posibilidades, que se manifiesta en diferentes momentos en la historia del pensamiento moderno y en varios ámbitos de la vida social. Por tal, la razón es el marco del pensamiento moderno y a partir de ahí define los límites de lo que es válido y lo que es permitido. Por esta razón, el maestro Severo Iglesias lo expresa a partir de 4 formas, que es la razón subjetiva, la razón objetiva, la razón facultativa y la razón esencial. Para la razón subjetiva, bueno, pues pone al sujeto a salvo de sus dudas y marca una distancia entre el sujeto y una realidad exterior, porque se necesitan verdades útiles para todos los hombres. Y para llegar a ese entendimiento de las cosas se necesita protegerlos contra los posibles desequilibrios del conocimiento, y esto solamente es logrado por medio de la razón. La razón objetiva, pues, es llegar a una confrontación objetual, y el orden deductivo se transpone a la realidad. Este conocimiento da claridad a las ideas, a partir de este mundo objetual, que existe independientemente de nosotros. Entonces, este marco de la experiencia sensorial se corrige siempre y cuando la razón sea exacta y conforme a las reglas que establece. La razón facultativa, por su parte, no obstante la búsqueda de esas certezas y superar el engaño, ahora implica la infalibilidad de todo conocimiento. Es decir, se deben disipar los engaños producidos por la mala inteligencia, y esta nueva razón se localiza no en el hombre, como la razón subjetiva, no en el objeto, como la razón objetiva, sino en las facultades que produce el conocimiento. Entonces hay una corrección de errores, se acotan problemáticas y disipa estos engaños del conocimiento. Y por último, la razón eficiente ahora se entiende por medio de reglas que adquieren un carácter de ley del entendimiento. Y revela hasta por medio de su forma, y el maestro Severo utiliza la forma de accionar industrial. Es decir, dirige y maneja. De esta manera administra de manera racional los recursos. La razón ahora del orden de la eficiencia por los conocimientos, pero vistos como mercancías. Me parece que con estas 4 expresiones de la razón, el maestro Severo Iglesias, bueno, pone un contexto de la modernidad. Hace una distinción analítica que fortalece la tarea de la filosofía, posiciona la razón desde el sur de la modernidad, pero desde la crítica, y importante, que hace estas descripciones de la razón de forma analítica y no ontológica. En el siguiente apartado, pues trataremos un poco acerca de las pasiones, los sentimientos y las implicaciones de la moral. Muchas gracias. Gracias, Juan. En la parte del manifiesto filosófico, el maestro Iglesias declara: la madre de las ciencias ha muerto. O en otro encabezado dice: la filosofía esclavizada. Son, creo yo, puntos interesantes que nos llevan a una reflexión. En esta primera intervención, Arturo Raya, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo a todos los compañeros ponentes y obviamente un saludo especial a los participantes en esta segunda sesión de difusión del pensamiento del maestro Severo Iglesias González. Quiero decir que efectivamente yo traigo a la mesa un planteamiento central que permite hacer el seguimiento de cuál es el proceso de constitución de la concepción de la filosofía crítica del maestro Severo a partir de la conformación
de los escritos fundamentales que él nos deja en todo su legado. Y efectivamente, encuentro en el texto, en un ensayo muy breve, pero muy rico en planteamientos filosóficos de una gran profundidad, en un texto corto que se escribe en 1977 en la revista de filosofía de la Universidad Michoacana, denominado Manifiesto Filosófico. Encuentro efectivamente un epígrafe que va a determinar todas las características fundamentales de la concepción de la filosofía crítica del maestro Severo. Y el primer punto, digamos, que el maestro Severo se plantea en este documento es hace la declaratoria de que la filosofía, la madre de las ciencias, ha muerto. Y es un epígrafe expuesto en uno de sus ensayos más profundos, donde él está entregado de lleno a la filosofía y a la enseñanza de las disciplinas filosóficas, y en donde se va configurando la concepción crítica de la filosofía, y que posteriormente conformará todo el andamiaje teórico del maestro de Severo. Las tesis expuestas en el ensayo mencionado, corto pero rico en planteamientos, es una sacudida al pensamiento filosófico nacional, que está metido en unas cuantas corrientes, está encasillando el pensamiento en unas cuantas corrientes filosóficas ligadas al positivismo y ligadas solamente al marxismo. Pero ¿cuál es el primer punto que se plantea en esta problemática del maestro? El primer punto que se plantea el maestro Severo, y que es una constante en su obra, es, en principio, la defensa de la filosofía y su carácter reflexivo. Es decir, la madre de las ciencias ha muerto, declara. Las inútiles especulaciones de la filosofía dejan paso a la programación de los ingenieros de la conciencia. Tal es el epígrafe expuesto, y con la que las corrientes en boga tratan de eliminar el pensamiento teórico, haciéndolo científico. Bien, ¿cuál es la problemática que está aquí debajo? La problemática que está debajo es que en la estructura de pensar del maestro Severo Iglesias, el primer punto importante de determinar es la característica misma de ciencia de la propia filosofía. Esa es la problemática, y él lo plantea en sus propias palabras. Dice: ¿cómo se configura la problemática que atañe a la definición primera de la filosofía y su estructura como ciencia? Dice: una vez que las ciencias naturales se constituyan y alcanzan un nivel de desarrollo, tanto en el conocimiento de los fenómenos naturales como respecto de las aplicaciones tecnológicas, las descalificaciones del positivismo no se hicieron esperar respecto a la crítica del pensamiento obtenido por otras vías diferentes a los métodos experimentales. Interrogantes que planteados en los términos de Severo dicen: ¿es la filosofía una ciencia? ¿Existe un conjunto de problemas diferentes a los que puedan ser acotados por el conocimiento científico? ¿Pueden las humanidades llegar a ser consideradas científicamente e ir más allá del valor funcional? Para él, estas las plantea en otro texto de su obra, son interrogantes que permiten en primera instancia hacer la acotación referente al rescate del carácter reflexivo como método fundamental de análisis y construcción de teorías. Las respuestas se encuentran en muchos apartados y páginas de distintas obras, pero hoy nuestro punto de partida es el Manifiesto Filosófico, porque es una obra que, a pesar de ser muy corta, prácticamente deja los planteamientos fundamentales de lo que posteriormente sería la constitución de la filosofía crítica en tanto una corriente nueva de pensamiento. ¿Y qué es lo que pasa aquí? La filosofía está desplazada por las ciencias. En este sentido, subyace la problemática expuesta, la necesidad de esclarecer, pues, como decíamos al principio,
el carácter de ciencia de la propia filosofía. Y ante el éxito de la ciencia experimental, en el racionalismo occidental aparece la visión equivocada de considerar a la filosofía como acompañante incómoda del pensamiento científico, que idealizando sus propios métodos y deslumbrados por los resultados en el conocimiento del mundo natural, declara su desprendimiento respecto del saber filosófico y de todo lo relacionado con lo que el positivismo llama pensamiento especulativo o metafísico. Y obviamente la falta de evidencia empírica. Se presenta entonces como científica basada en un discurso entreguista a los desarrollos de la tecnología y al conocimiento experimental, sin cuestionar sus propios supuestos. Pero diría Severo, el racionalismo iría más lejos en su pretensión de abandonar el hacer filosófico y la reflexión sobre los fundamentos epistemológicos que subyacen debajo de cualquier proceso cognoscitivo. De madre de las ciencias, declara, con que era revestida en la antigüedad, se pasa a la trabajadora del hogar, haciéndola sierva vil de la ciencia positiva, con funciones ingratas, orientadas a dictar normas a las demás ciencias, mediante la organización lógica de los resultados de las ciencias en una tarea simple y vanamente enciclopédica. De los resultados de lo afirmado por la positividad solamente proporcionarían una imagen unitaria del universo conocida o, en la variante analítica de la filosofía analítica, un simple análisis lógico de la estructura del lenguaje humano. Esto en lo que respecta a la defensa de la filosofía y su carácter reflexivo. En la segunda intervención, pudiera ser un poquito más larga, haremos las acotaciones al positivismo y también daremos los supuestos y las tesis fundamentales de la acotación al concepto de la filosofía crítica que ya deja el planteamiento fundamental planteado en el documento que hemos hecho alusión en esta intervención. Cedo la palabra al siguiente. Gracias Arturo. Bueno, vamos a entrar a la segunda intervención, a la segunda vuelta. Yo creo que a mí me hubiera gustado estarlos escuchando muchísimo más tiempo. Tenemos un breve espacio nada más. Y me gustaría cederle la palabra a José Casas, en el cual creo que has tocado el punto de la crítica desde un inicio. Y entonces, esa es la base de la cual vas a estar hablando. Quiero mostrar el libro del cual que estamos hablando y que está en el Centro de Información y Documentación del CIDE. Es parte de las obras del maestro Severo Iglesias. Adelante, Pepe. No se te escucha, no tienes prendido el micrófono, Pepe, por favor. A ver, ¿ya me escuchan? Sí, tiene razón, Ale, en que el tiempo es poco para plantear estas cosas, para, digamos, ir marcando ciertas balizas en el pensamiento del maestro Severo Iglesias. Hay una, en el texto del 1978, que está en el libro que tú mostraste, ¿no? Hay ese epígrafe con el que inicia. Si la filosofía es aún necesaria, entonces tendrá que serlo, igual que siempre, como crítica, como oposición a una heteronomía que se extiende. Es una cita de Teodoro Adorno en el texto Intervenciones. Ahora bien, esta defensa de la filosofía que el maestro Severo Iglesias siempre enarboló, una defensa de la filosofía, incluso pensando la filosofía como ciencia. Por eso lo que dijo Juan Pichardo, ¿no? Las formas de
por lo menos ahí en ese análisis, 4 razones. Porque yo recuerdo que un profesor de la prepa tenía un doctorado en filosofía en la Sorbona, y para hacer defensa de la filosofía, primero señalaba cómo se considera la filosofía. Y él decía, y lo tiene escrito, la filosofía es la ciencia con la cual y sin la cual te quedas tal cual, ¿no? Entonces, aquí viene toda esa defensa que es el maestro Severo Iglesias, y está relacionada con esta idea de la crítica y por qué aún la crítica. Espero me dé tiempo nada más para señalar algunas cosas, como son el hecho de que hay 2 vocablos. Bueno, el maestro Severo utilizaba y que tienen una relevancia epistémica y filosófica muy grande, ¿no? Lo objetual y lo subjetual. Entonces, para distinguirlo de, por un lado, lo subjetivo y lo objetivo, en términos de la relación de conocimiento de sujeto y objeto. Entonces, lo subjetual podríamos decir que es el individuo psicológico, ¿no? Casi cualquiera que sea, ¿no? El pensamiento, vuelvo a esa idea de pensamiento y obra, el pensamiento no es lo que la psicología nos dice, ¿no? Salvo la consideración que el maestro Severo tuvo de Jean Piaget, ¿no? Que le dedicó un trabajo no muy amplio, pero muy preciso, en donde también recurre a él para decir que la idea de intuición como una cuestión así casi misteriosa, filosófica para acceder a un conocimiento, Piaget la aclaró. Pero bueno, el asunto es que lo subjetual, por ejemplo, en la modernidad, en el pensamiento moderno, ¿no? A partir de Descartes y Galileo, es el hecho de que Descartes se transforma en sujeto cuando señala que de lo que no podemos dudar es que dudamos, ¿no? Ese es un punto relevante. Y el otro, junto con Kant, en términos de cómo la razón va adquiriendo cierta configuración, ¿no? Que va permeando el pensamiento y la cultura. El otro es Kant, ¿no? En términos de cómo lo subjetual se hace subjetivo filosóficamente. Ya lo objetual, que se puede constituir como objetivo o como objeto de estudio, tanto científico como también filosófico, por supuesto, es el hecho de que el mundo histórico y social se convierte en la contraparte, toma forma, lo objetual toma forma en términos de lo que la historia va a configurar. Entonces, ahí es donde aparece esta otra idea de sujeto y objeto en el conocimiento. Y ahí hay varias formas. Podemos cerrar un rato, podemos cerrar ya tu pensamiento, por favor, ya nos queda poco tiempo. Bueno, está bien, está bien. Sí, habría que pensar el formato, para tener más tiempo.
A ver, lo último, ¿puedo decir algo último? Por eso, la crítica toma la tradición de Kant, de la crítica, de la razón pura, crítica de la razón práctica, y en términos de que es el mundo social el que determina o va determinando tanto la conciencia como el objeto de estudio, no lo objetual, sino el objeto de estudio, es el maestro Carlos Marx, ¿no? O sea, que se crítica de la economía política. Sí, muchas gracias. Bueno, continuando para dar participación a Rubén Martínez con su segunda intervención, por favor, Rubén. Muchas gracias. En esta segunda participación, una vez que hemos esquematizado precisamente por el tiempo el diagnóstico que escudriña el maestro Severo Iglesias, ahora pasemos, digamos, también están en estas obras presente una propuesta o una perspectiva de lo que podría ser los quehaceres de la filosofía, que le he denominado tentativamente una filosofía de la planeación científica. Dice el maestro que lo mismo que en la modernidad, la filosofía debe de asumir los compromisos por analizar, reflexionar los avances científicos, tecnológicos y particularmente a lo que nosotros nos estamos abocando al aspecto educativo. De tal suerte que de sus reflexiones uno puede considerar que plantea una visión extendida. ¿Qué significa esta visión extendida? El momento en el que las diversas disciplinas, sobre todo las sociales, las humanas y las tecnológicas, comienzan a interactuar acerca de sus hallazgos, de sus métodos, de sus objetos y de su instrumentación. En ese sentido, convoca a que haya una mayor interacción en cada una de estas diversas disciplinas científicas, ensayar diálogos, ensayar cuestionamientos, ensayar reflexiones. Y de este considerando uno puede plantear el siguiente, que es, ahora hay una actitud activa entre educandos, educadores y expertos. En este sentido, los estudiantes, a través de su enseñanza lógica, instrumental, retórica, experimental, están participando en lo que es su propia formación científica y sobre todo el diálogo que pueden llevar a cabo con expertos y con sus profesores. En ese sentido, hay que borrar de la mente que los estudiantes son seres pasivos. También hay una perspectiva de flexibilidad en el sentido de lo que se acuña como interdisciplinariedad. Es decir, hay que comenzar a ver los avances, los retrocesos, las limitaciones, en un marco de lo que podemos nosotros denominar el objeto de estudio de la filosofía, que es un objeto ya consolidado, que de una u otra manera ya han tocado Arturo, José y Juan, en el sentido de que la filosofía es una disciplina que tiene por objeto la reflexión, la crítica, la dialéctica sobre los diversos quehaceres científicos. No impone métodos, no impone objetos, sino reflexiona de cada uno de sus, digamos, de sus quehaceres. De ahí que las fronteras deben de ser cada vez más flexibles entre las vocaciones universitarias, tecnológicas y humanistas. Y dentro de las universitarias, las ciencias sociales y las humanistas tienen que interactuar con las disciplinas tecnológicas, en el sentido de ir borrando cada vez más esas como tareas, esos lenguajes retóricos, esas, digamos, especialidades que nada más competen a una o a otra. De ahí que sea muy relevante el acotar
lo que es el proceso de la especialización, que tiene que ver mucho con esta idea que ya señaló Juan sobre la eficiencia. Si no hay lenguaje, si no hay interdisciplinaridad, si no hay diálogo, pues el conocimiento se hace muy eficiente, muy practicista. Y en ese sentido, creo que es una muy buena oportunidad lo que estamos realizando en este evento, porque permite a los tecnológicos o a los hombres que tienen mentalidad de instrumental acercarse a otras disciplinas, interactuar, que los diálogos son múltiples, las retóricas no son nada más de una disciplina, que los objetos se pueden compartir, que los problemas se pueden ser objeto de múltiples interacciones. Y en ese sentido, creo que un acontecimiento como el que estamos viviendo ofrece espacios para que puedan interactuar o podamos interactuar en el futuro sobre dinámicas comunes y enfrentar los problemas que la sociedad nos viene demandando a través de ese espíritu crítico, reflexivo y dialéctico. Muchas gracias por la invitación y cedo la palabra a mi siguiente colega. Gracias, Rubén. Continuando con el apartado de las contradicciones y límites del discurso moral, ¿cómo cierras esta intervención, Juan Pichardo? Sí, gracias, Ale. Bueno, volviendo al contexto de lo racional y lo moral, resaltar precisamente esta descripción analítica que hay una separación entre las pasiones y la razón. El segundo punto es que existe una supremacía de la razón y el uso de la inteligencia frente a las emociones, afectos y pasiones, y que esto se ha venido viendo como una herencia modernista, por llamarle de alguna manera. Y por último, comentar que hay una moral reconfigurada y producida desde lo comunitario y en lo cotidiano. Algo que ahorita quisiera comentar. En primer lugar, entonces, la racionalidad enfrenta un combate contra los impulsos y los afectos, en donde por medio de la inteligencia, obviamente desde la razón, es el instrumento de batalla. Entonces, incluso el racionalismo cartesiano inicia una guerra contra estas pasiones que se va a lograr por vía de esta inteligencia. Y aquí algo interesante que marca el maestro Severo es que hay una jerarquización, o se jerarquiza, donde las pasiones se encuentran por debajo, debido a que son impulsos que pueden llevar al engaño, como todo conocimiento sensorial, y jerárquicamente por encima se encuentran las acciones que están dominadas por la voluntad y por la razón. De esta manera, entonces, la razón encuentra una forma de poner de alguna manera a su servicio ahora también a las pasiones, al servicio, y en este caso va a ser al servicio de la moral. Porque todas las pasiones son buenas, lo que hay que evitar son sus malos usos o sus excesos. Y lo que hace entonces es, las pasiones son reducidas a fuerzas sin dirección y sin contenido. Y la razón entra por medio de la moral, es que puede conducir esas pasiones. Son reducidas de una forma mecanicista. Hace una distinción interesante entre la inteligencia y los sentimientos, en donde comenta que mientras la inteligencia se puede ejercer en la soledad, que incluso se necesita muchas veces, es una condición necesaria para esta reflexión, el sentimiento une con los demás. Es decir, ese afecto hacia el otro obliga a trasladarse, dice el autor, fuera de sí, y sale del yo abstracto y se deja considerar deja de considerar al otro como un objeto, lo que comentaba ahorita un poco Rubén. Porque el otro tiene un sentido de conciencia acerca de la humanidad, porque representa a su especie, y de esta manera pues tiene un significado universal. Efectivamente, el conocimiento racionalista, a lo mejor el ejemplo más conocido es la ciencia positivista, porque esta es eminentemente objetivista. Y sigue una tendencia de desantropomorfización del pensamiento, como si fuera válido, incondicionalmente separado al sujeto humano de lo que produce. Por eso me parece tan importante el título de lo que incluso Pepe hizo la introducción, la obra y pensamiento del maestro Severo,
porque no pudiera entender su pensamiento separado del sujeto que lo está produciendo. Un ejemplo de los que marca aquí en el texto nos comenta que la moral, desde la moral como servidumbre, es entendida como un instrumento, no como un valor. Solo es un medio para alcanzar un fin, ya que los valores no pueden ser fabricados, sino, y esto es muy importante, los valores son formas de vida, los valores son experiencias y los valores son compromisos concretos que deben ser asumidos y de los que no todos están dispuestos a realizar ese tipo de compromisos concretos. Entonces, los valores se deben de ejercer en el ámbito de lo cotidiano, con todas las imperfecciones, dice el maestro Severo, que pudiera existir, y más allá de esas promesas e ilusiones que pudiera entablar el progreso y el desarrollo. Por eso el trabajo y la vida comunitaria son los únicos creadores de valores y no se deja cegar por este tipo de progreso y desarrollo. Y de esta manera se otorga dignidad al producto de trabajo y no lo reduce a una mera mercancía, que se parece a uno de los problemas, que mucho del conocimiento también se reduce a este tipo de mercancía. Simplemente para terminar y hacer un breve balance de esta lectura, bueno, la importancia de la distinción analítica que fortalece a la filosofía, por medio de un posicionamiento crítico que el maestro Severo nos hace este legado. Interesante metodológicamente quizá el uso de descripciones analíticas para hacer este tipo de estudios, y a la moral se le entiende desde compromisos concretos que se deben asumir. Y a partir de ello, pues va a haber posibilidades de pensamiento, posibilidades de trabajo, cargados de dignidad y sin una reducción de mercancía. Y por último, pues la importancia de leer la obra del maestro Severo, porque nos permite reflexionar este tipo de características que acabo de iniciar. Y por si no queda más tiempo para poder agradecer a los maestros, a José, a Rubén, a Arturo y a la maestra Ale por la invitación, al CIDED y a las autoridades, al Departamento de Comunicación, Ana, y al Departamento de Medios, a Mari, y al público que nos acompaña. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Bueno, pues hay que seguir mencionando la obra del maestro Iglesias, con la cual iniciamos esta charla, Problemas actuales de la filosofía. En ella parte su manifiesto filosófico. Para cerrar tu segunda intervención, Arturo Raya, por favor. Gracias, maestra. Sí, continuamos con el planteamiento que veníamos hilvanando alrededor de la defensa de la filosofía y nos íbamos a referir ahora a lo que eran las acotaciones al positivismo. De entrada decíamos que el positivismo, en cuanto a una concepción científica y una concepción de la realidad un tanto parcial, en cuanto que solamente lo que es producido vía experimental tiene validez en el escenario del conocimiento científico. Un ejemplo muy claro del desprecio por la filosofía está efectivamente expresado en el pensamiento que leímos acerca del epígrafo que demuestra la muerte de la madre de las ciencias. Y esto es, digamos, en la concepción de Severo, esta es una pretensión por sustituir el pensamiento reflexivo por el pensamiento simplemente ingenieril. ¿Qué declara el positivismo? Dice Severo, pues muy sencillo. Para el positivismo, la filosofía queda sin objeto de estudio, prácticamente. Es decir, una vez que las ciencias naturales y las ciencias particulares se reparten la realidad física para su estudio, pues a la filosofía prácticamente no le queda absolutamente nada. ¿Cómo enfoca el positivismo sus dardos contra la filosofía? Dice que el carácter reflexivo, interpretado en su acepción estrictamente metafísico, pues tiene que sustituirse por las demostraciones experimentalistas o empiricistas. Que lo práctico, sostiene el positivismo, lo práctico
debe ser considerado como el único criterio de verdad basado en lo utilitario y en el éxito logrado en la aplicación del conocimiento científico. Dice Severo, desde esta perspectiva, la filosofía no tiene cabida en el mundo de la ciencia y tiene que ser considerada como acientífica. Las mismas incluso ciencias sociales son una muestra muy clara de la influencia que logró tener el racionalismo con la concepción positivista de la ciencia, en tanto que sufrieron en carne viva la extrapolación de métodos de investigación a sus propios objetos. Influye incluso en que la ciencia social se haya constituido tardíamente y que tanto su debate por encontrar su rumbo propio o seguir modelos ajenos a los característicos de sus propios objetos, producto de la extrapolación de métodos. Dice Severo, el pensamiento moderno olvidó que el mundo de la naturaleza y el mundo de las leyes, fenómenos que tiene, el mundo de la naturaleza está caracterizado por leyes que tienen lugar independientemente de la conciencia del hombre. Pero no así el de los fenómenos sociales, en donde lo objetivo y lo subjetivo se integran en una unidad sintética. Uno no existe sin el otro. Es más, las leyes sociales, a diferencia de las leyes naturales que ocurren mecánicamente, no se dan sino a voluntad de la decisión del hombre. Y seguimos, dice, a la significación como madre, productora y reproductora de problemas, teorías, hipótesis, sentidos, etc., le corresponde el oficio práctico de sirvienta, clarificando el conocimiento a través de una investigación interna. Pobre papel, hace la crítica Severo Iglesias a Bertrand Russell, que le da este papel como uno de los grandes representantes del positivismo. Esto expresa, a su juicio, el avasallamiento de que ha sido objeto la filosofía en el mundo occidental. Dice Severo, servidora de la polis griega, deviene en esclava de la teología medieval, pasando a ayudante de la ciencia moderna y contemporánea. En toda la obra del maestro Severo, esta crítica al positivismo va a estar siempre presente. ¿Cuál es la particularidad entonces que Severo acota como propia y distintiva de la filosofía para caracterizarse y diferenciarse y coordinar sus esfuerzos con el resto de las disciplinas científicas? Y efectivamente, como decía Pepe, hay una dialéctica que va en todas las corrientes filosóficas, va apareciendo un elemento que va siendo constitutivo y va aportando factores para la constitución de la filosofía crítica. La filosofía moderna marca su punto de arranque con la reflexión de la crítica kantiana, con el reconocimiento hegeliano, el condicionamiento marxista, la reducción husserliana, la libertad sartreana, para llegar a la ciencia de los fundamentos. Y es aquí lo importante. Este es de las principales tesis que van a dar pie a ir delimitando la caracterización precisa de la filosofía como crítica. La filosofía, entonces, ¿de qué se ocupa? La filosofía se ocupa, efectivamente, como una ciencia de los fundamentos, no arribando a los cimientos cósicos, sino a las condiciones de posibilidad de algo y, sobre todo, a las estructuras categoriales como objeto de estudio propio, pero quedando como campo temático general ese proceso de la conciencia que llamamos crítica. Hay muchos elementos para hacer el seguimiento a los factores, digamos, que constituyen la epistemología y la fundamentación teórica de la crítica. Lo que hace Severo en el manifiesto filosófico es simple y sencillamente retomar cuál es la evolución fundamental del pensamiento
y acotar los rasgos distintivos de la crítica en cuanto a análisis de las condiciones de posibilidad de algo. Ese es el objeto de estudio de la filosofía, es el objeto de estudio como crítica. Quiero hacer énfasis en dos cosas para cerrar esta intervención. De una concepción husserliana, Severo incluso retoma su concepción como del filósofo y lo define, al igual que Husserl, como un funcionario de la humanidad, que construye en libertad, más allá de lo oficioso, va a la raíz de los problemas, que es el hombre. Sobre él versan sus reflexiones, sus problematizaciones y soluciones. De aquí entonces que para la filosofía lo más valioso sea la libertad y el respeto por la vida del hombre. Por último, y a propósito de los 500 años de la cuestionada visión de la conquista de México, quiero despedir esta intervención con un pensamiento del maestro Iglesias, alusivo a uno de los grandes sabios y digno exponente de la poesía de nuestro pasado prehispánico. Dice el maestro Severo: Nezahualcóyotl vaga en su destierro, en su propia tierra y extraño a los suyos. ¿Podremos algún día tenderle una mano a su pensamiento? Con esto terminamos. Es un pensamiento del maestro Severo Iglesias y agradezco su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos ya llegando al final de este evento. A mí me gustaría pues agradecerles a nombre del Tecnológico Nacional de México, a través del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica y del Centro de Información y Documentación del CIDED, a nuestros invitados por acompañarnos compartiendo sus puntos de vista relacionados con la filosofía, la ciencia y sobre todo del pensamiento y obra del maestro Iglesias. Me gustaría saber si tienen algún punto, algún comentario antes de despedirnos. No más un minuto cada quien, si quieren, por favor. Adelante. Ok. Entonces, damos concluido este webinar en torno al pensamiento y obra de Severo Iglesias. Los esperamos para el tercero y último encuentro, que va a ser en noviembre. Todavía no sabemos la fecha bien, pero los invitamos a todos a que nos acompañen, nos participen con nosotros en el chat, con preguntas, con comentarios, y estamos pues aquí a sus órdenes. Si me permites, quisiera sí, hacer claro, rápidamente adelante. un comentario. Pues a partir de las 4 reflexiones que se han expuesto, uno puede visualizar la frescura de la obra del maestro Severo Iglesias. Si bien su pensamiento se desarrolla en un ámbito sumamente crítico, complicado, donde el modelo dominante de la modernidad venía ya en crisis y ascendiendo un pensamiento posmoderno, uno puede encontrar una riqueza, una originalidad en su obra y que es factible seguir reflexionándola hoy en día. Y la invitación es para que los tecnológicos, los profesores de los institutos tecnológicos puedan retomarla, puedan nutrirse de ella y seguro van a encontrar unas reflexiones muy enriquecedoras en su práctica cotidiana. Y le agradezco mucho al Tecnológico Nacional, al CIDED, por esta oportunidad. Gracias, Rubén. Bien, pues damos concluido este evento. Les agradezco nuevamente habernos acompañado. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron, a los invitados, y que tengan una excelente tarde. Por favor.